Bueno, es una cosa pintoresca. El plan de estudios que proponen en cultura clásica, o sea, que es una asignatura de la ESO, en todos los temas siempre tiene que haber como la transmisión de una doctrina, ¿no? Un sesgo, Un sesgo, claro. Sí, ideológico. Entonces, supuestamente, si estudias la vida en Roma, y la familia, y la mujer, y el ocio, temas de la vida cotidiana, eso te sirve para tomar decisiones. Y entonces tienes que hacer el teorema de Venn, que es una de esas cosas psicológicas que yo no termino de entender muy bien. Y luego, claro, llega un momento en que el que está componiendo el libro pues ya se ha hecho un lío porque no entiende nada. Porque tienes que visibilizar la red oculta, pone cuidades. Lo que quiere poner es cuidados, porque esa es otra de las palabras clave en toda esta ideología. ¿Cuidados? Los cuidados. ¿Cuidados de qué? Como que las mujeres o lo femenino cuida a los niños y demás, entonces hay que transmitir que todos los alumnos incorporen en su, no sé, en su manera de ver las cosas, en su ideología, en su visión del mundo, en el subconsciente, claro, que tienen que ir a los cuidados. O sea, que no puedes ir por la vida a tu aire, por así decir. Pero claro, ya el que lo está escribiendo no lo entiende, porque todo eso porque toda esta ideología requiere una interpretación. Todas esas palabras son como la tapadera de un bote lleno de una buena conserva, un potito considerable, pero muchas veces indigesto. Entonces, claro, tú no puedes estar en contra de los cuidados, pero lo que no puedes hacer de tu vida o de tu labor académica, que todo vaya centrado en visibilizar los cuidados que tienes que... Porque entonces no aprendes lo que hicieron otros. Porque luego, además, en todos estos libros lo que se aprecia es uno de esos vicios de la sociedad contemporánea, que es la arrogancia. O sea, es el peor vicio que puede haber. Sí. O sea, nosotros desde nuestro siglo XXI, con nuestro calefacción, comodidades, etcétera, juzgamos a la gente del siglo I antes de Cristo. A Platón y a los filósofos. A Platón y a los filósofos. Y entonces, unos machistas. Unos machistas, unos esclavistas y además una gente que no atendía a los cuidados. Y que, por lo tanto, veía mal la realidad, porque la realidad se basa en los cuidados y en la diversidad y en la inclusión. Todas esas palabras se van metiendo. En la sostenibilidad, La sostenibilidad, bueno, eso por supuesto, la sostenibilidad. No eran sostenibles, o sea, eran tontos, o sea, sustancialmente. Entonces nosotros, que ya estamos... Somos muy listos. Estamos en el pedestal. Eso es. No ha habido nadie en el mundo hasta que llegó Greta Zombie. Sí. O Greta Thunberg, ¿no? Como se llame la chica esa sin escolarizar y explotada por sus padres. Que está recogida en estos libros bueno, sí, por supuesto. Nuevos es como que se van a dar desde el próximo curso. Exactamente. O que se proponen, porque las editoriales os mandan estos libros para que vosotros hagáis una cata, ¿no? Claro, sí, exactamente. No todas las mandan, porque luego es otra cosa, son libros carísimos. Pero carísimos porque están hechos con un material injustificadamente caro. O sea, un libro de literatura no tiene por qué tener aquí una foto con un señor que pone Cristina y los hermanos Marx. Pero esto para centrar la atención del alumno, esto es una dispersión de fuentes, de colores. Es una confusión, es una auténtica confusión. Yo es que al verlo, ¿sabes qué pasa? Digo, pero estos son tebeos de edades más pequeños. No. En mi dibujo de bachillerato, también lo curioso es que para aprender el trazado de polígonos, eso tiene que ser el vehículo para adaptarse a las circunstancias adversas y perseverar en propósitos relacionados con el bien común. ¿Y qué tiene que ver el bien común? Con los triángulos. O sea, sinceramente. Claro, realmente sí está todo salpicado de ideología. Es una porquería. O sea, en realidad, bueno, modestamente he firmado un manifiesto que se ha hecho en contra de la LOMLOE. Hay que destruirla, no sirve para nada. Una ley de educación tiene que estar basada en unos conceptos racionales y en unos términos aceptables por la comunidad. Y si me apuras, Horacio, también tiene que hablar de la realidad. Por eso, y esto no habla de la realidad. Claro, no es racional. Entonces, al final, el profesor tiene que transmitir unos conceptos y unas ideas que sabe que no son verdad. El alumno sabe que el profesor está transmitiendo algo que no es verdad. Sí. Y están todos en esta conjura. Es una conjura de necios, sí, efectivamente. Una conjura de necios. O sea, alguien propone algo que sabe que no es verdad para que lo aprenda alguien que sabe que no es verdad o que se va a enterar. O sea, a lo mejor a los niños pequeños se les puede confundir y se les puede
liar la cabeza porque no tienen experiencia, pero terminarán dándose cuenta de que no es verdad y todos hacen como que... Pero esto es un cinismo. Completamente, es cínico absolutamente, porque si de verdad se lo creen es para meterlos, no sé, en un sanatorio, porque sinceramente a mí no me cabe en la cabeza que se puedan escribir las majaderías que he visto yo escritas en la ley esa. Claro, y ese no cinismo me se reproduce en las aulas. Claro. Porque, claro, se destruye la relación también de honestidad que tiene que haber entre un profesor y un alumno. Sí, y se destruye la jerarquía del conocimiento. Es decir, el contenido de la transmisión, o sea, de la práctica docente, se le carga de unos mensajes ideológicos que hay que transmitir, y entonces se les vacía de los contenidos comprobables, comprobados y científicos. De tal manera que lo que valía por ser verdadero, por ser comprobable, por ser la ciencia que se había ido formando poco a poco hasta nuestros días, se sustituye por unas creencias normalmente estúpidas, con el que no puedes estar en desacuerdo, ¿no? Decir, bueno, claro, quieres que el mundo esté mejor, quieres que el clima pues no nos perjudique, quieres que haya una mejor utilización de los recursos. Eso no puede uno estar en desacuerdo, pero lo que no puede ser es que eso se tenga que conseguir a través de los métodos o de las ideas que quieren transmitirles a estos chicos. Es más, está demostrado que algunas de las cosas que se han puesto en práctica en ese sentido son perjudiciales, tanto para el medio ambiente como para el ser humano. De hecho, la sostenibilidad se produce gracias al ser humano y a los desarrollos tecnológicos. Exactamente. En cambio, el ser humano aquí aparece como un gran culpable, que también es transmitir a las nuevas generaciones una visión muy pesimista del mundo. Exactamente. Sí, es cargarles con una visión apocalíptica y una culpa que ni nosotros tenemos ni ellos tienen. Por supuesto. Creo que aparece algún capítulo en el que se subrayan los artículos en femenino, porque hay que resaltar lo femenino. Bueno, pero de hecho, las portadas casi siempre son fotos de chicas. Bueno, se quiere dar la idea falsa de que se ha negado, hasta nuestros días, se ha negado a las mujeres, se les han negado sus derechos. Cuando, si uno se para a pensar, ve que es lo contrario. Sin ir más lejos, en el ámbito de la profesión, nosotros somos en el claustro 19 profesores, ¿sí? Somos, creo que 6 varones, todo lo demás son mujeres. En el alumnado, 2/3 son chicas, 1/3 son chicos. En mi materia, ¿no? En mi especialidad, que son las clásicas, pues yo soy raro, o sea, quiero decir, los varones somos escasos y raros. Lo normal es que todos sean mujeres. ¿Verdad? Pero no pasa nada, o sea, no se les ha negado, o sea, porque nosotros seamos licenciados o doctores en clásica no se lo ha negado a nadie. Cada cual puede estudiar libremente y dedicarse profesionalmente a lo que quiera. Te lleva a pensar con qué tipo de hombres se relacionan nuestras políticas. Eso, gobierno, porque, claro, exacto, eso dices, si uno se pone a pensar, da que pensar, sí. Vosotros os llegan estos libros, pero tenéis libertad para elegirlos, no elegirlos, es decir, hablábamos al entrar de que sois una especie de resistencia, vosotros podéis prescindir de toda esta ideología. Sin duda, no, a nadie le obligan a poner un determinado libro. Ahora, o sea, depende del profesorado. Depende del profesor, o sea, tú puedes dar tu clase, o sea, el programa con apuntes, tenemos los medios estos informáticos, las aulas virtuales, las nubes y todas estas historias, y está siempre la fotocopia, el apunte, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un problema, que la ley es de obligado cumplimiento y se tiene que trasladar y reflejar en las programaciones didácticas. Y ahí hay un problema gordo. Y entonces te vienen los inspectores, que son una especie también particular, muchos huidos de la tiza, que te dicen que tienes que reflejar las competencias. Tiene que estar reflejado ahí el cuadrito, que es tema 1, los triángulos, y luego destino de ese tema, o sea, objetivo último de ese tema, conseguir que uno tome conciencia de las dificultades de la vida y del bien común. Pues bueno, tú lo pones. Y lo vas a poner.
Claro, sí, pero bueno, termina siendo papel mojado, porque evidentemente esa es otra cosa que no entienden todos estos alcohólicos del poder, que tú puedes imponer una manera de hablar, tú puedes obligar a escribir de una determinada manera. Si eso no tiene un reflejo en la realidad, se va a quedar en papel mojado. Bueno, lo pones ahí, el inspector se queda tranquilo porque tú has puesto que el perfil último del alumno de bachillerato en la asignatura tal es que sea sostenible, inclusivo, etcétera, etcétera. Pero luego, a la hora de la verdad, tú lo que haces es modestamente, esquivando todos estos escollos contra el saber y la decencia, explicarle las cosas como son honestamente, como son racionalmente. En general, Horacio, la profesión, los profesores son los de la camiseta verde, los de la manifestación. Ah, bueno, claro. Porque claro, en esto no ha habido ningún tipo de manifestación, que es algo que atenta contra la profesión del docente. Los sindicatos, el otro día vino una de un sindicato diciendo que ellos daban charlas para explicarnos todo esto. Y dije, pues mira, aquí no nos hace falta, lo siento, o sea, no creo que tengas ninguna capacidad de convocatoria con nosotros. No sé si para bien, para mal, por desgracia, pero es lo que es la profesión nuestra. En un porcentaje altísimo está compuesta de izquierdistas. Tendrían que reflexionar si en realidad lo que son, o sea, es decir, su inclinación política, que es muy respetable, la de todos, claro, está basada en datos concretos, en principios científicos, o simplemente en una creencia y en un odio a todo lo que se ha hecho hasta ahora, simplemente porque lo hizo Franco, es el comodín, últimamente es el comodín, ¿no? El gran resucitado. Exacto, pues mira, no sé, Franco se murió hace 40 años, yo tenía 16 años cuando se murió, y en fin, y ya creo que decir que si había algo mal, ya ha habido tiempo para cambiarlo, pero no es que estemos siempre con lo mismo. Es así, o sea, la profesión está compuesta de gente de izquierdas, pero que no es capaz de evolucionar. Hay una vieja distinción de Ortega que era que en las creencias estás. Yo estoy en la creencia de algo, ¿no? En cambio las ideas las tienes. Bueno, pues ellos no tienen ideas, están en una creencia y no se mueven de ahí. Sí, es monolítico. Completamente, porque lo que acabas de decir, no hay una sola manifestación, ni un solo sindicato que se muestre en contra de esto, y de esto que puede convertirse en una imposición de reciclaje en cursillos ad hoc hechos por determinadas autoridades educativas que lo pueden imponer. O de padres también, te digo. Bueno, evidentemente, sí, pero vamos, directamente, digamos, si el inspector o las autoridades te dicen, usted tiene que ir a un cursillo de inclusión, pues tienes que ir a un cursillo de inclusión, porque si no te van a sancionar o lo que sea. Pero eso yo creo, claro, eso puede pasar, pero eso yo creo que eso debería estar en contra de cualquier principio laboral sano, ¿no? en una profesión, porque a mí no me tienen que adoctrinar sobre estas cosas, sobre todo si pienso que son nocivas. Además, hay que pensar que todo esto se paga con el dinero de los contribuyentes. Bueno, claro. ¿Qué respeto hay hacia ese dinero de los contribuyentes? Ninguno. Se tira el dinero de una manera vergonzosa. En esto se tira el dinero. Tú estás pagando para que tu hijo lo adoctrinen. Exacto. Es que es alucinante. Exactamente. Yo sostengo que desde que vino la transición se ha convertido en el cortijo de la izquierda, no dejan que nadie entre y que nadie pueda opinar lo contrario. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de un gran pacto de la educación. El pacto educativo es hacer lo que quiere el PSOE, o la izquierda, es decir, las corrientes izquierdistas. Haya salido bien, haya salido mal, sea aceptable o sea una imposición, yo creo que injustificada, hay que hacerlo eso. Si no, no es un pacto. Cualquier otra cosa no quieren aceptar. Se ha tirado la toalla, Ani. No debería tirarse la toalla. Por la libertad de los individuos. Exactamente, en aras del bien común, evidentemente. Sí, desde luego. No hemos hablado de toda la teoría queer, que también está. Yo creo que les están manipulando a los chicos. A una persona con la experiencia de alguien de 15, 16 años no le puedes meter con todas las complicaciones que tiene
el desarrollo hormonal y el paso de la infancia a la edad adulta, o sea, ese periodo tan difícilmente definible que es la adolescencia. El verbo adolesco, sí, que es, le hace falta a alguien algo, sí. Entonces, porque el adolescens es el que todavía está en proceso, en cambio el adultus, que es del mismo verbo, es el que ya lo ha conseguido, el que ya no adolece de nada, el que ya no adolece, en teoría, ¿no? Porque algunos son adolescentes toda su vida. No se les puede confundir de esa manera. Lo que antes se llamaba perversión de menores, pues es lo que se está haciendo en todo ese asunto de la teoría queer. El ser humano tiene dos facetas, que es el hombre y la mujer. O sea, es decir, eso está determinado genéticamente por unos cromosomas, o sea, unos marcadores que nos hacen a unos ser hombres y a otros ser mujeres, a otras ser mujeres. Y no hay más, o sea, no es un espectro, no es una gama de colores, no, eso no existe, por lo menos eso no es demostrable. Pero claro, lo que no puede ser es que no puedas opinar, o sea, que esté prohibido opinar al respecto. Sí, claro. Y es más, que cosas como lo que acabo de decir pues, puedan ser sujeto de crítica, sí. Cuando es como si yo es que voy a criticar el teorema de Pitágoras. No, es que no. Luego, lo que cada uno quiera hacer con su vida, eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Pero lo que no puedes hacer es confundir. Desde el Estado. Claro, no puedes hacer confundir a un chico y decir que él es del sexo o del género que él se sienta. Eso es. No puede ser.